Colombianos, los candidatos o precandidatos del Centro Democrático cada vez están más locos y tienen menos ideas, menos propuestas, porque aunque antes proponían algo que era muy mínimo y terrible para el país, ahora no proponen nada. Y solo dicen babosadas y se dedican a hablar de Gustavo Petro, como Paloma Valencia. Todos los discursos que esta señora da habla en contra de Petro y está empezando a utilizar esa misma estrategia barata y que ya no cala en los colombianos del castrochavismo, el socialismo. Y qué peligro es Gustavo Petro. Peligro ellos, que tienen a más de medio país en pobreza extrema. Eso sí es peligro. Pero el senador Petro, que tiene propuestas, por lo menos así sean debatibles, propuestas para ver cómo sacamos adelante el país, hombre, peligro que asesinen líderes sociales, peligro que la gente viva en pobreza, peligro que no haya empleo, peligro que la economía esté destruida, peligro que no haya democracia ni división de poderes. Eso sí es peligroso. Eso es lo que ellos pretenden ocultar. Ojo al titular, pues, porque recoge una de las frases de esta señora. No quiero ver a Colombia sumida en un régimen como el que Petro propone. ¿Régimen de qué? Régimen el que tiene Colombia hoy con el uribismo. ¿Cómo? O sea, si se quejan del régimen de Maduro, ¿por qué no nos podemos quejar del uribismo si es igual o peor? Manejan la fiscalía. Renuncian congresistas uribistas para irse a la fiscalía. Manejan el Congreso y pasan lo que se les da la gana y hunden lo que se les da la gana. Tienen la registraduría para ver cómo buscan ese fraude que necesitan para continuar en el poder. Ese régimen no le da miedo, señora Paloma Valencia. Y ojalá las respuestas de unas preguntas que le hicieron sobre Petro. ¿Qué análisis hacen desde el uribismo del liderazgo de Gustavo Petro en todas las encuestas? Y dice Paloma: yo espero que Gustavo Petro tenga un techo en las encuestas de intención de voto, porque no quiero ver a Colombia sumida en un régimen como el que él propone, lleno de desconocimiento del mercado. Ay no, es que los uribistas conocen muy bien el mercado y ella conoce excelentemente el mercado. Ese mercado al cual han llevado a que la gente no pueda ingresar, a que no puedan crear empresa, a que no se pueda generar empleo de forma fácil en Colombia, porque generar empleo en Colombia no es que la gente ni siquiera, o sea, lo que dicen ellos es que la gente no quiere generar empleo o no quieren trabajar. Es que generar empleo en Colombia es una cosa terrible y difícil y sufrida. No dan garantías para generar empleo. Emprender en Colombia es una cosa terrible y sumamente difícil. Que solo gente que tiene esas capacidades, ese amor por el emprendimiento, pues saca adelante sus negocios y la mayoría de colombianos no legalizan sus negocios. Por esas trabas, esa burocracia, esa cantidad de impuestos para las micro y medianas empresas, obviamente pues la gente dice, pues ¿para qué lo legalizo? Ahí voy pues de manera ilegal, entre comillas, por decirlo de alguna forma, es decir, no estar inscritos en Cámara de Comercio, como empresa, etc. Y se van así. O sea, es sumamente difícil. ¿Qué mercado conoce el uribismo? No han hecho nada por ayudar a las micro y medianas empresas o a los emprendedores que estamos iniciando. No han hecho nada por la generación de empleo. No han hecho nada por acabar con la pobreza extrema. Han recrudecido la pobreza extrema. ¿Qué mercado habla? ¿De cuál mercado? ¿Del que Iván Duque se burlaba en 2018 en contra de Petro? Que Petro le decía: a ver, Duque, necesitamos empezar a transitar para dejar atrás el petróleo y empezar a hablar de otro tipo de economías. Petro decía: la agricultura, y ponía el ejemplo del aguacate. Miren, el aguacate, tal cosa, se puede vender. ¿Y qué pasa hoy en día? Iván Duque haciendo negocios con aguacate por todo el mundo. Porque el aguacate es un producto que se vende muy bien a nivel mundial y ha ido hasta China a parar Iván Duque vendiendo aguacate. Y se burlaba en campaña. Se habla en este evento en Escocia con la ONU de una transición energética. Se habla ya también de transitar para dejar atrás el petróleo. Eso es uno de los temas de debate. Eso lo hablaba Gustavo Petro en 2018 y Duque se burlaba. Y miren lo que se está hablando hoy en día. Ese es el mercado del cual hablan y el cual dicen tener mucho conocimiento. ¿Cuál mercado? ¿Cuántas empresas tiene Paloma Valencia? ¿Cuántos empleos ha generado de manera honesta?
y ha sacado adelante empresas de manera honesta sin ningún peso del Estado. ¿Cuántas? Que quiere brincarse las leyes de oferta y demanda, que hace demagogia con la propiedad privada, que pretende generar prestigio a través del odio, el que generan los uribistas, y ese odio se les está devolviendo porque Paloma Valencia es una de las precandidatas del uribismo más odiada en el país, con más desfavorabilidad en las encuestas. Ellos sí generan odio, porque no tienen propuestas ni ideas, solo odio. Espero que los colombianos puedan ver en el espejo de Venezuela lo que puede pasar. Ya está pasando, señora. ¿Cuántos colombianos están en las calles pidiendo qué comer? ¿Cuántos colombianos están buscando trabajo porque no tienen? ¿Cuántos colombianos están huyendo del país por seguridad? Porque no hay que hacer, no hay nada que hacer, porque los están matando, porque no se genera empleo, no se puede generar empresa. ¿Cuántos colombianos están yendo del país? ¿Cuántos colombianos hay en el exterior? Millones. Muchos colombianos hoy diciendo, buscando ayudas para poder comer, millones de colombianos y de familias. ¿Ese es el espejo de Venezuela con Petro o con el uribismo? Porque está sinvergüenza, porque es una sinvergüenza descarada. Utiliza el hambre de los venezolanos que les ha tocado salir del régimen de Maduro buscando también oportunidades en un país como Colombia, lamentablemente un país destrozado por el uribismo. Utiliza ese hambre, esa necesidad para hacer política. Mientras ella se gana casi 40 millones tranquila, vive en una burbuja y no tiene ningún tipo de problema. Pero utiliza el hambre y la necesidad que se ha generado a raíz de politiqueros corruptos que hay en ese país como los hay en Colombia. La misma, pero no es por Petro. Petro no es el culpable de eso. El culpable es el uribismo y el chavismo en estos dos casos. Entonces, ¿cuál espejo? Espejo Colombia. Es un espejo que nosotros mismos debemos mirarnos ahí. Miren lo que estamos haciendo y cómo estamos, no el vecino. Hay muchos ciudadanos que dicen, podemos darnos un chancecito con la izquierda, ensayar a ver cómo nos va, pero esos ensayitos que duran 23 años como en Venezuela, creo que las remembranzas del discurso chavista con Petro son más que evidentes y espero que los colombianos sean conscientes de eso. Ningún discurso chavista en Colombia. Eso es falso también. O sea, es una sarta de mentiras para intentar manipular. ¿Y dónde están las propuestas de esta señora? Ningún tipo de propuesta. Ay, es que no conoce el mercado y el chavismo y Venezuela. ¿Y la propuesta? ¿Qué piensa hacer usted? O sea, pura chambonería y puro cuento. 23 años, ¿cuánto lleva Uribe en el poder? Del 2002 va, el otro año ya cumplen 20 años en el poder, los mismos de siempre. El mismo convito, porque Santos viene del mismo convito. ¿Qué opina del planteamiento de Petro sobre comprarle las tierras al expresidente Uribe? Me parece muy grave el comentario porque lo que supone es que va a ejercer violencia política y económica contra sus adversarios políticos. Eso es mentira. Lo que Petro ha dicho, y esto lo hacen países supercapitalistas, y esta señora dice tener tanto conocimiento, muchos países a nivel mundial capitalistas, entre comillas, le imponen impuestos a las tierras improductivas. ¿Usted tiene tierras improductivas? Téngalas sin ningún problema, pero pague más impuestos porque está teniendo ahí tierras sin hacer nada. Si no quiere pagar esos impuestos, pues el Estado le da la opción de véndaselas al Estado para que el Estado las distribuya a los campesinos, entregarles esa titulación, esas tierras para que produzcan. Pero usted puede tener sus tierras sin ningún tipo de problema, pero pague más impuestos. Lo que esta gente no quiere es pagar impuestos. Dicen, ay, es que son mamertos, pretenden no pagar impuestos y vivir de subsidios. ¿Y qué es lo que hacen los uribistas? Ser dueños de medio país y no pagar impuestos. Y eso hacen países muy importantes a nivel mundial, impuestos para las tierras que están improductivas. Y ya, eso es lo que se busca. Empezar a hablar que uno les va a quitar la tierra a sus adversarios políticos y los modos de producción es el discurso marxista original. O sea, acá nadie ha hablado de quitar tierras, acá nadie ha hablado de discursos marxistas. O sea, veo ahí, primero, el comunismo puro y duro que Petro representa, y segundo, la persecución política que ella supone hacer, porque él no está diciendo quitemos las tierras, sino las de Uribe, es decir, de sus adversarios políticos. Puso como ejemplo a Álvaro Uribe, porque Uribe es un terrateniente en Colombia, y dijo, bueno, Uribe, que es terrateniente, pues le vamos a plantear este tema. Se le suben los impuestos por ser un terrateniente improductivo, o pues también tiene la posibilidad de venderle pues al Estado.
Y ojo, para finalizar, propuestas de Paloma, ninguna. ¿Qué hacer en este campo entonces? Le preguntaron sobre la seguridad. Dice, hay varios temas, el narco, que es el generador más grande de la violencia colombiana y hay que darle con contundencia. No se puede hablar de la legalización porque, aunque es un discurso muy bonito, no tiene nada que ver con los problemas actuales. Si mañana legalizamos la sustancia blanca, lo que sucedería simplemente es que se nos acabarían los mercados internacionales. No podríamos vender café ni banano, ni podríamos sacar las flores ni nada porque los mercados se nos cerrarían. Lo que hay que hacer es atacarlo con toda contundencia. ¿Esa es la propuesta? ¿Lo mismo de siempre? ¿Eso es lo que hemos hecho toda la vida? ¿Y se ha ganado la lucha contra la sustancia blanca? No. Entonces, o sea, es que no tienen nada. Por eso están desesperados. No saben cómo contrarrestar las ideas y propuestas de candidatos como Petro, como Francia Márquez, como Alexander López, como entre otros, que tienen propuestas interesantes. ¿Qué propuesta tiene para el reforzamiento de la seguridad? Más pie de fuerza, más miles de uniformados. O sea, ellos no piensan en cómo acomodamos este país de raíz, buscamos soluciones de raíz, políticas públicas que ayuden a mejorar la seguridad, generación de empleo, oportunidades y demás. No, pie de fuerza y plomo para todo el mundo. Por eso, señoras y señores, Paloma Valencia y el uribismo están tan asustados porque no tienen nada para contrarrestar lo que se les viene en el 2022. Colombianos, hasta acá este video. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Adiós.